Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro canal Vidas Reseteadas por Jesús. Soy Betty Gaidú de la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, República Argentina. También hoy hace mucho frío, pero hay un solcito maravilloso, muy agradable. Esta es la tercera y última parte de videos que hacemos con Matías Cornet. Eh, Luego de escuchar la canción Dios está aquí, vamos a ver un video de un Zoom que grabamos el año pasado con Matías haciendo el programa radial Releyendo la Palabra. Quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal haciendo clic en la campanita, haciendo clic en la palabra suscribirse, que está en letras rojas abajo en el video de YouTube, y después clic en la campanita. Bueno, muy bienvenidos de nuevo y atención a lo lindo que las cosas que nos dice Matías. Hasta luego. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Dios está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir, lo puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón, lo puedes tener en ese problema que llevas. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes seguir. Librerías hemos tenido Muy bien, contento de volver a encontrarnos en este lindo espacio.
Yo también, yo también. Gracias, gracias por nuevamente prestarte a compartir tu experiencia, tus experiencias de vida. Mati, Un placer. recién escuchamos la canción Dios está aquí. ¿Nos contás brevemente qué significa esta canción para vos? Sí, claro. Es un tema que a mí en lo personal me atraviesa mucho porque yo creo que les conté que nací en una familia ensamblada, pero mi mamá tenía un fuerte acercamiento a Jesús por medio de una experiencia que vivió ella de su juventud. Y yo tengo una tía, o sea, una prima hermana de mi mamá, que siempre le hablaba a mi mamá de Jesús, siempre le hablaba. Pero bueno, mi mamá no terminaba de comprar, ¿viste? No terminaba de abrazar la idea. Y, y bueno, cuando tuvo esa experiencia mi mamá en su juventud, obviamente se acordó de todas las veces que mi tía le había compartido y habló con ella y empezaron a tener como una especie de discipulado, de seguimiento. Y bueno, mi tía le dio a conocer entre todo lo que ella sabía esta canción. Yo digo, de fácil, y hace más de 40 años, Sí, más de 40 años. sí. Entonces mi mamá aprendió esa canción y demás, y bueno, cuando tuvo a mi hermano y me tuvo a mí, ella siempre nos cantaba esa canción para dormir. Era como nuestra canción de cuna. Y bueno, eso hizo que sea la primera canción que yo aprenda a cantar, la cual también me ayudó a hacer contacto con Dios de alguna manera, ¿no? Por la letra, por lo que dice. Y en algún momento habré preguntado, en mis primeros inicios, en mi primera infancia, habré preguntado quién era Dios. Y bueno, fue la canción por la cual yo vinculé con Dios con apenas 3 años. Ajá. Y bueno, y claramente que quedó guardada en mi corazón durante toda la vida, toda la vida, toda la vida. Pero esa canción tomó como un valor muchísimo, muchísimo más especial a mis más o menos 20 años, si no me equivoco. Yo me encontraba sin consumo de sustancias, ya había hecho un tratamiento, estaba reinsertado, venía viviendo una vida realmente normal, por decirlo de algún modo. No estoy tan de acuerdo con la palabra normal, pero en este caso aplica. Por lo menos estaba socialmente insertado, ¿no? Claro. Y ya estaba estudiando en el secundario, ya estaba terminando el secundario, había empezado a trabajar de nuevo, bueno, en fin. Y en una oportunidad terminé el secundario, si no me equivoco, no, sí, había terminado el año y me había ido a la costa a trabajar como mozo, ¿viste? A hacer la temporada, como dicen los vendedores o los... Bueno, me fui para la costa y trabajé toda la temporada, me había ido muy bien. Pero un día me levanté extremadamente angustiado, estaba muy, muy triste, angustiado, no tenía en claro cuál era el motivo. Me había ido bien, había conseguido trabajo, estaba en la costa, bueno, qué sé yo. Motivos quizás sabía, ¿viste? Porque yo venía arrastrando toda una historia que 2x3 detonaba en algún recuerdo, en alguna situación que me ponía un poco triste. Pero bueno, cuestiones de que en ese momento yo ya estaba en contacto con Dios porque me había acercado voluntariamente y estaba ya hacía un año en diálogo con Dios y realmente me hacía bien, estaba bien, podría decirse que estaba muy bien, ¿viste? Pero bueno, esta tristeza como que para mí despertó algo, no sabía bien qué, y un día, ese día que estaba así de triste, salí a caminar sin conocer hacia dónde, porque imagínate, estaba en una ciudad,
que no conocía. Y salí a caminar y caminé como, por lo menos habré caminado sin equivocarme, 2 kilómetros. Y bueno, y me topé con una actividad que estaba haciendo una iglesia al aire libre, que se conoce como campaña evangelística, y cuando vi las sillas y vi que ya habían armado la tarima, que habían conectado el sonido, que estaban como para arrancar, dije, bueno, me voy a quedar un rato, porque yo obviamente estaba re familiarizado con ese tipo de reuniones y sabía lo que iba a pasar, no era una actividad desconocida para mí, sabía que ahí iban a empezar a cantar algunas canciones, después se iba a compartir. Claro, yo estaba en mi salsa, en ese lugar. Y bueno, me quedé, me senté en el fondo y bueno, empezaron las canciones, después eh, había un maestro de ceremonia ahí que estaba como todo el tiempo guiando qué iba a pasar, después un hermano, un pastor, no sé, compartió una reflexión, la cual me acuerdo, me hizo bien, pero después cuando terminó la reflexión, realmente había quedado muy contento con la reflexión porque para mí era clave para lo que yo estaba viviendo. Y cuando terminó, me llamó la atención que, bueno, el que estaba ahí a cargo bueno, el que predicó en realidad, le empezó a decir bueno, que era una muy buena oportunidad para poder reconciliarse con Dios, a todas las personas que quisieran hacerlo. Y bueno, fue una invitación abierta al que quería que pasara adelante, que él iba a orar por esa persona. Yo la verdad que no me sentí identificado porque yo hacía ya un año que estaba yendo a una iglesia y consideraba que yo ya había hecho esa parte, digamos, como que ya me había reconciliado con Dios. Bueno, cuestiones de que nadie pasaba y este pastor siguió insistiendo y él decía que sentía que Dios le mostraba que había alguien ahí que necesitaba tener un acercamiento más puntual con Dios. Y bueno, yo sí, seguí en mi lugar, la verdad que no me sentí identificado para nada. Y volvió de nuevo por tercera vez, y viste cuando alguien te dice algo por tercera vez, es como muy incómodo, viste, ya, no sé, estás en una sala de teatro de cine y si por el alto parlante dicen que el auto tal de patente tal está mal estacionado, la primera vez lo escuché y decís, no es el mío, ¿viste? La segunda vez, sí, no es la tercera vez, sí, voy a ir a ver si... Bueno, la tercera oportunidad que lo hice, yo fue como que dije, ¿no será que me está hablando a mí, viste? Y en ese momento me puse como re nervioso. Me puse muy nervioso, empecé a sentir frío y calor, transpiraba, mi corazón me latía a 1000 por hora, y dije, ya fue, y pasé adelante. Y pasé adelante y fui el único que pasó adelante en ese momento, no había nadie adelante. Pasé adelante y en eso que paso adelante, bueno, este pastor empezó a orar por mí, empezó a hablar con Dios acerca de mi persona y de la nada empezó a decir cosas que la verdad que me sorprendieron porque no me conocía, yo vivía a 400 kilómetros de donde, o sea, el tipo ese nunca me había visto. Y bueno, sí, sí, fue Dios el que empezó a hacerle sentir cosas que tenían mucho que ver conmigo, mucho que ver conmigo, y eso me sorprendió mucho también. Pero bueno, terminó de orar y este pastor, que en ningún momento había tocado la guitarra ni nada, subió a la tarima, agarró la guitarra y en ese momento yo le estaba diciendo a Dios que estaba sorprendido por lo que había escuchado, pero que a la vez me costaba confiar en el hombre. Entonces como que había una intervención humana ahí. Y yo le decía, y yo la verdad que en la calle viví de todo. Y no quiero volver a creer en el hombre. O sea, y todo lo que este hombre dijo, si bien fue muy lindo y me hizo bien, pero es del hombre. Yo quiero que vos me hables, le decía. Yo quiero que vos me confirmes que sos vos, que vos estás acá, realmente. Como dice la canción, ¿no? Y bueno, y en ese momento el pastor agarró la guitarra y se puso a entonar esa melodía y se puso a cantar la canción de Dios está aquí. Y cuando cantó esa canción, para mí fue un mimo al corazón, porque solo Dios y yo en ese lugar sabíamos que esa canción había sido mi canción de cuna,
había sido la canción con la que yo vinculé por primera vez con él, había sido la canción que me acompañó aún en los lugares más oscuros, porque como todo lo que uno recuerda o celebraba de chiquito no se te borra nunca más, para bien o para mal, digo, ¿no? Cuando vos guardás, atesorás algo en tus recuerdos de niñez y eso te acompaña toda la vida. Entonces, para mí fue muy, muy especial. Y esa canción ya lo era y a partir de esa situación obviamente se transformó en parte de un encuentro que tuve con Dios, porque yo creo que ese día, sin esa canción, yo igual había tenido un encuentro. Pero bueno, mi incredulidad, o por lo menos el rechazo que le tenía al hombre en ese momento, hizo de que ese encuentro se había como opacado un poco. Pero con esa canción, la verdad que volvió a su lugar de brillo. Y digo, y esto siempre lo recomiendo, no tratemos de abrazar las experiencias de otro como, uy, yo quiero eso, porque me parece que nosotros todos tenemos una identidad y una autenticidad que hace a la que Dios responda. Entonces nunca vayas por la experiencia de otro, pero sí busca la propia, porque yo creo que Dios quiere hablarnos y responde al clamor. Entonces, cuando nosotros lo buscamos de todo corazón, Dios se da a conocer, porque Él quiere encontrarse con nosotros. Entonces, el consejo sería buscarlo de todo corazón. No te dejes llevar por las experiencias de otros, ni positivas ni negativas. Viví tu propia experiencia, porque a partir de esa experiencia es que creo realmente que tu fe va a ser una fe firme, de convicciones propias, porque si no vivimos la fe de otros y las convicciones de otros. Claro. Entonces es muy importante que nosotros tengamos nuestras propias experiencias con Dios. Y siempre yo, obviamente, recomiendo que tengan como punto de apoyo la palabra de Dios, porque creo que es, digamos, es la guía, digamos, más allá de que uno la puede leer y entender con la guía del Espíritu Santo, si no es un libro más. Pero la palabra de Dios es la palabra que Dios nos dio a conocer para conocer su voluntad. Entonces, guíense por ella, pídanle al Espíritu Santo que les enseñe, pero busquen con intensidad a Dios, porque Él se va a dar a conocer. Primero buscar. ¿Qué tuvo que ver Dios en tu recuperación? ¿Cuál fue el rol del Señor, por decirlo de alguna manera, en tu recuperación? ¿Y qué lugar debería tener Dios en la recuperación de otras personas? No sé si Bien. Sí, bueno, yo creo que les había contado que hice un tratamiento de manera obligada del consumo problemático de sustancias por un delito que había cometido, faltando a las leyes del menor, y bueno, para resolver esa situación, realmente, más allá de la causa, por decir de algún modo, la realidad es que mi estado de salud era bastante crítico. Yo estaba en riesgo total, venía consumiendo mucho, robando, estaba totalmente fuera del sistema, digamos, ¿no? Entonces inicié un tratamiento. Inicié un tratamiento en una institución municipal, en un centro de prevención contra las adicciones, que son esos recursos que tiene el Estado para abordar la problemática de consumo de la enfermedad de las adicciones, que digamos que vos encontrás en cualquier municipio, ¿sí? O que deberíamos encontrar en todos los municipios porque es un recurso de Estado, o sea, es un derecho, por decirlo de un modo. Entonces, yo estaba haciendo tratamiento en un centro de prevención contra las adicciones, que se llama CPA. Y yo lo hice y duró un año. Estuve un año siendo tratado por terapeutas, psicólogos, psiquiatras, bueno, un equipo interdisciplinario que estuvo abordando mi caso puntual, con un montón de otros pibes. Pero bueno, logré la recuperación que te ofrece el tratamiento, el aspecto físico, social,
psíquico, ¿no? Y, y me reinserté, o sea, volví a estudiar, volví a trabajar, y sí, realmente yo hice un proceso bastante interesante ahí adentro, porque realmente enfrenté un montón de cosas que me habían bloqueado, que me habían trabado, como frustraciones, profundas angustias, mucho resentimiento, mucho odio, malas decisiones que también yo había tomado. Bueno, todo eso lo trabajé mucho, lo trabajé realmente, y me dio en el alta. Y me reinserté, estaba viviendo una vida, vuelvo a repetir esta palabra, normal, ¿no? Y el, el tema es que yo, más allá de que estaba recuperado y que ya no habían drogas en mi vida, yo seguía sintiéndome insatisfecho. Era como que no podía decir que estaba plenamente feliz. Eran momentos, eran estados. Y también tengo que decir, eso es parte de la vida. A ver, no todo el tiempo estamos súper contentos, ni todo el tiempo estamos súper tristes, o por lo menos no debería ser así. Si vivís todo el tiempo contento y hay algo también ahí que puede estar fallando, o si vivís todo el tiempo triste, también puede haber algo que esté fallando. Bueno, pero yo todavía en ese momento no lo entendía así. Yo quería estar bien. Y yo ya no me drogaba, entonces no entendía como por qué, Claro. si estaba yendo al colegio y me iba bien, jugaba al fútbol y me iba bien, por ahí salía con una chica, me iba bien. Bueno, todo lo que hacía me iba bien, pero después cuando terminaba volvía a sentirme como triste, vacío, angustiado. Y bueno, eso fue lo que me llevó a hacerme fuertes preguntas existenciales, ¿no? Como, ¿y cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy acá? O sea, ¿cómo continúa esto? Preguntas que realmente eran muy difíciles de responder. Que hay gente que se las hace, pero años, eternamente, en terapia, por ejemplo. Y nunca, hay muchos de ellos que no logran encontrar respuestas. ¿Sí? Bueno, yo ya había tenido una experiencia de chico con Dios, entonces eso hizo de que dentro de mis preguntas, esas preguntas las podía responder, no sé, la meditación, las podía responder la ciencia, las podía responder la razón, las podía responder un montón de fuentes, pero yo tenía una fuente que para mí era una fuente verdadera, inagotable, que más allá de que yo había tenido una experiencia de rebeldía, una experiencia negativa para con Dios, él no había fallado. El que en realidad había fallado había sido yo. Claro. Y no le podía atribuir a Dios todas las cosas que le pasaron a mi familia porque sabía que en definitiva mi familia había tomado decisiones. Entonces esas eran un poco las consecuencias de las decisiones que habían tomado. Y dentro del, digamos, del malón la ligué yo, pero porque era hijo de ellos, de mis papás. Eh, Bueno, cuestiones de que ahí me hace... sí, Sí, esto fue antes de lo que contaste recién de Mar del Plata. sí, Antes, esto fue antes, claro, sí, 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 fue anterior. sí. Ahí, apenas terminé el tratamiento, al año, ponele, empecé a tener esta necesidad y me empecé a acercar. No sé si me acerqué, yo creo que él se acercó a mí, porque creo que él se acercó primero. Él vio que yo estaba como en esa búsqueda, ¿no? Y yo siempre digo que fue el Espíritu Santo el que se acercó, el que me empezó a ayudar a responder esas preguntas. Porque no podía ser mi mente. Viste que a veces vos te encontrás como en diálogos de monólogo con tu propia mente, así como que haces preguntas y te las respondés. Pero en este momento no era eso, realmente era algo más, ¿viste? Y bueno, y ahí fue que me di cuenta que estaba hablando con el Espíritu Santo y yo lo conocía, me daba cuenta. Y ahí es donde empezó a guiarme, a hacerme otras preguntas que no eran las que yo me estaba haciendo. Y me empezó a mostrar otros horizontes que quizás yo no tenía en mente. Y ahí es donde realmente dejándome guiar y conversando con el Espíritu Santo de Dios, que es quien está acá en la tierra en búsqueda de todos, todo el tiempo, él fue el que me ayudó a ver de que la vida que había vivido no había condicionado
la vida que iba a vivir. O sea que no estaba todo perdido, que esto recién comenzaba si yo me animaba a creer. Y era como, pero ¿por dónde comienza? O sea, porque mi sueño había sido ser jugador de fútbol. Entonces yo le decía, ¿qué voy a jugar al fútbol? Le decía yo, ¿viste? Era como que quería que las cosas se sigan haciendo a mi manera. Hasta que entendí de que le tenía que entregar el control. Que le tenía que entregar el control. Y entregarle el control es morir a tu propia voluntad, digamos. Yo tuve que morir a mi propia voluntad. Cuando decimos morir a nuestra propia voluntad, tiene que ver no con el control este de, bueno, listo, ahora me quedo acá hasta que no me digan qué hacer, bueno, levántate, ahora me levanto, no. Hay cosas que obviamente una las hace porque son parte de la vida, ¿no? Pero hay otras que tienen que ver con el futuro, con el destino, que están muchas veces ahí como trabadas porque no terminamos de ir a la persona que nos creó, ¿no? Y Dios nos creó con un propósito. Entonces ahí es donde yo entendí que él tenía que decirme por dónde ir y qué hacer. Y bueno, ahí entramos en un diálogo que duró, te podría decir, 3 años, de cuál era ese propósito. Porque mientras él me daba a conocer su propósito en parte, porque obviamente yo no tuve una revelación de qué iba a pasar con mi vida en un sueño, sino que se iba descubriendo a medida que yo avanzaba, a medida que yo iba para adelante. Pero cuando me di cuenta de ese propósito, ahí me di cuenta de que mi sanidad se estaba completando. ¿Sí? Porque para mí las personas, y esto va a sonar fuerte, pero las personas que no tienen en claro cuál es el propósito por el cual fueron creados, no están viviendo plenitud. No están viviendo plenitud. Están viviendo, no te digo otra vida, pero una vida incompleta. Yo creo que es una muy buena pregunta, porque en mi experiencia, las personas que atraviesan consumos problemáticos o que padecen de la enfermedad de las adicciones, tienen tratamientos, o sea que se puede tratar y se puede recuperar, pero sin embargo, como decía recién, para mí hay un área de la vida que necesita también ser abordada y que muchas veces las propuestas de tratamiento no la abordan, que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con la vida espiritual. Entonces, para mí, la intervención de Dios en la sanidad de la enfermedad de las adicciones es clave. Hay quienes no creen que las adicciones puedan ser curadas, por decirlo, ¿no? Que tengan la sanidad completa. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad para toda la vida. Entonces, consideran de que tiene tratamiento pero no cura. Ahora yo, conociendo a Dios y su sobrenaturalidad y su soberanía, creo en la sanidad divina. ¿Sí? Yo creo en la cura total, pero bueno, también reconozco que es una enfermedad crónica, como lo puede ser cualquier enfermedad, digamos, de física o psíquica, crónica, a la cual Dios pueda sanar. No va a ser la primera vez que Dios sane a un esquizofrénico o no sé, a una enfermedad mental o física, oncológica, no sé, el corazón, siempre Dios ha hecho milagros. Entonces yo creo en los milagros, creo que Dios puede hacer un milagro y sanar por completo a una persona. Pero lo que sí siempre yo recomiendo es el tratamiento, porque para mí no puede faltar ni la ciencia ni la fe. Para mí van de la mano. Por un lado, hacer el tratamiento y darle lugar a Dios a que sane por completo tu corazón. Por otro lado, dale lugar a Dios a que sane completamente tu corazón, y si lo hizo, llámese campaña, llámese iglesia, igual hace el tratamiento. Claro. Igual hace el tratamiento. ¿Por qué? Porque así como digo de que hay áreas a las que, y acá voy a decir algo que también puede sonar fuerte, pero así como digo de que los tratamientos no pueden desplazar a Dios,
tampoco la fe puede desplazar a los tratamientos. Para mí van absolutamente de la mano. Entonces considero que Dios tiene una parte clave y fundamental dentro del proceso de recuperación de cualquier persona, en cualquier enfermedad, ¿eh? En cualquier enfermedad. Yo creo que el área espiritual es un área que hay que desarrollarla, porque inclusive la fe ocupa un rol fundamental en la recuperación, Claro. fundamental. Así que sí, creo que Dios es clave en ese proceso de recuperación de cualquier enfermedad y puntualmente de las adicciones. Mati, quería preguntarte, ¿qué es lo primero que tenemos que saber cuando queremos intentar ayudar a alguien que está pasando por algún problema de adicciones, de consumo? ¿Cómo nos acercamos a esa persona? Bien, es una muy buena pregunta. Yo siempre recomiendo que podamos mirar la problemática de las adicciones en 3 esferas, ¿sí? Ajá, Por un lado, a la persona en cuestión, ¿sí? Al sujeto. Y tratar de subjetivar a la persona. Sería como conocer cuáles son sus preocupaciones, sus angustias, sus tristezas, sus deseos frustrados, sus necesidades, cómo piensa, cómo reacciona, cuáles son sus sentimientos. Me parece muy importante esto porque siempre que encontramos a una persona consumiendo algún tipo de sustancias, la realidad es que el consumo es prácticamente la excusa o es el síntoma, es lo que emerge, claro, pero lo que nosotros tenemos que darnos a la tarea de conocer es las causas, qué es lo que llevó a la persona a tomar la decisión de consumir y de morir lentamente, básicamente. sí, sí, Por un lado, entonces, la esfera del sujeto es algo que es un gran desafío y que necesitamos conocerlo en profundidad para poder ayudarlo. Por otro lado, es muy importante en la segunda esfera conocer el contexto de esa persona, ¿sí? ¿Dónde es que esa persona creció? ¿Con quiénes? ¿Qué tipo de educación tuvo? ¿Cómo era la situación económica? Bueno, todos estos son si habían valores religiosos o no, o qué tipo de valores y principios los atravesaban. Básicamente, cuál fue su historia, digamos, ¿no? Conocer un poco su historia. Y el conocer su historia nos va a dar de esos datos que necesitamos también para conocer el sujeto. Entonces es muy importante poder darnos a conocer esa esfera, la esfera del contexto. Y qué relación tuvo con los padres, digamos, también, ¿no? Con los hermanos, si lo crió la abuela, si lo crió el abuelo. Entonces todo esto nos ayuda a conocer bien el contexto de ese sujeto. Y en tercer lugar, es muy importante que también nos demos a la tarea de conocer, y en esto les animo y créanme que se puede lograr por medio de la información que hoy logramos obtener a través de Google, que creo que es la manera más práctica de acceder a información, es conocer las sustancias, ¿sí? Digamos, cuando digo las sustancias son los diferentes tipos de drogas, cuáles son sus efectos y sus consecuencias también, para que podamos también entender un poco al sujeto cuando se pone en contacto con esa sustancia, ¿sí? ¿Qué es lo que le genera? ¿Cuáles son los riesgos ante los cuales lo pone? ¿Cómo es el vínculo y cuál es el impacto a futuro que puede tener también esa sustancia? Entonces esto es muy importante porque es una manera más de poder ayudar. Cuando nosotros conocemos el efecto y las consecuencias de las sustancias, vamos a poder ayudar con mayor efectividad. No para hablarle a la persona de las causas, de las consecuencias, perdón, de las consecuencias del consumo. Porque la realidad es que la persona que está en una etapa de abandono
y que ya no quiere vivir más, por lo menos de la manera que venía viviendo, y se dio al consumo, que le digas que esa droga lo puede matar, no sé si es algo que le va a importar tanto. Pasa lo mismo con los consumos. Hay que acercarse a profesionales para que sean ellos los que diagnostiquen. Yo lo único que estoy diciendo es cómo entender un poco esto. Bueno, es esto. Es conocer el sujeto, conocer el contexto y conocer las sustancias. Esa sería ayudarlo que pueda ir a profesional que corresponde. Exacto. Nuestro rol como ciudadanos, como responsables civiles, vamos a decir, como responsabilidad ciudadana, como se llama hoy, tenemos que ayudar a las personas a darse cuenta que tienen un problema. ¿Y cómo hacemos para ayudar a una persona a darse cuenta que tiene un problema? No es diciéndole que tiene un problema. Básicamente, eso sería muy fácil y no tiene resultados. Vos cuando a una persona le decís que tiene un problema, lo primero que hace es ponerse en guardia, ¿no? Y defenderse. Claro. Nosotros lo que tenemos que tratar es de ayudar a la persona a ver, ¿sí? Y hay muchas maneras de ayudarlos, a mostrarles que están teniendo un problema. En principio, sería no resolverle las situaciones que se generan producto de ese consumo. Por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un familiar que sabemos que está consumiendo, ya él sabe que nosotros sabemos, y de repente, no sé, está sin trabajo, no está haciendo nada, pero viene y me pide plata. ¿Para qué necesitas plata? No, porque le debo a un fulano y ese fulano me anda buscando, entonces si no, me va a pegar. Bueno, que te pegue. O sea, ¿entendés? ¿Por qué? Porque si no yo estoy saliendo a resolver un problema que se generó por el consumo. Y de esa manera yo lo que estoy ayudándolo es a ver el problema sin decirle que tiene un problema. Entonces, no le puedo resolver las consecuencias. Y esto se da con mucha frecuencia porque por lo general son familiares, son hijos, son cónyuges los que están en esa situación y claro, hay una implicancia emocional muy grande y eso hace que claramente ningún padre va a querer ver que le peguen a su hijo o ningún padre va a querer ver sufrir a su hijo. Entonces van a intentar amortiguarle el golpe siempre, siempre. Pero cuando se está en este tipo de planes, en un plan de consumo, evitar el golpe es como ir a jugar a los autitos chocadores y no querer que te choquen, ¿sí? No se puede evitar el golpe, porque están en un plan de riesgo. Entonces, el golpe en algún momento se lo van a tener que dar. Lo que nosotros tenemos que tratar es de evitar, por un lado, resolverle el problema, evitarle el golpe, y por otro lado también tenemos que tratar de evitar que ese golpe sea mortal, digamos, ¿no? Tenemos que, en lo posible, por eso digo, cuando esto es así, las personas que tienen problemas de consumo, tarde o temprano van a tener problemas físicos, sociales y psicológicos, en mayor o menor medida, porque son las tres áreas que afectan. Y esto está, digamos, argumentado por la Organización Mundial de la Salud. Después hay otras áreas que para mí también se afectan, pero que bueno, que se desprenden de ahí, que podría ser el área económica, el área emocional, el área espiritual, se afectan. Pero señalando solamente el área física, mental y social. O sea, la persona que padece de consumos problemáticos va a tratar de conseguir su sustancia cueste lo que cueste, ¿sí? Entonces, va a poner en riesgo todo, va a poner en riesgo su cuerpo, va a poner en riesgo su salud mental, va a poner en riesgo sus relaciones. Si logra conseguir, por ejemplo, que la madre le abastezca el consumo, ¿cómo? Bueno, le roba, la madre se da cuenta, no dice nada. Le pide plata, la madre se lo da. Le miente a la madre y la madre le cree todo lo que le dice. Bueno, de esa manera estamos perjudicando mucho la vida de esa persona. A la madre va a sentir que le están sacando un pedazo del corazón, pero la madre en ese caso lo que tiene que hacer es pedir ayuda y bajarle la persiana. ¿Pedir ayuda para qué?
para que cuando él se encuentre golpeando la persiana 25 millones de horas y se dé cuenta que no le van a abrir para ese plan, para el plan de pedir, para el plan de robar, para el plan de seguir consumiendo, para el plan de mentir, entonces ese pibe se va a ir a buscar a otro lugar. Y la realidad es que hay muy pocos lugares donde te banquen como te bancaría una mamá. ¿Se entiende? Entonces, tarde o temprano van a volver. Van a volver. Pero cuando vuelvan, que vuelvan bajo las condiciones de la mamá. Entonces es muy importante que la mamá antes, digo mamá, papá, antes haya pedido ayuda a profesionales. ¿Por qué? Porque están en esa instancia, si estás en esa instancia en donde bajaste la persiana y no le vas a dar más ayuda que la que un profesional te indique, entonces ponete en contacto con un profesional, porque cuando vuelva, se acepta el plan de la ayuda, pero con la guía de profesionales, hay que rápidamente acudir a esos profesionales. Claro. ¿Sí? Qué difícil, Entonces, ¿no? sí. Sí, para una familia. Yo te iba a preguntar, ¿qué hacer? Porque vos primero mencionaste a chicos, digo chicos, porque generalmente son los jóvenes, ¿no? Pero no se conocen, entonces saber la historia. Pero cuando vos sabés la historia, porque está en la familia, o está en la iglesia, o está en el club, la persona, qué difícil que es mucho más difícil me parece, ¿no? Orientarlo y tratar de que vea en qué situación está. Sí, es una problemática muy compleja, muy compleja. Por eso es necesario hablar, es necesario informarse, formarse, recibir orientación de profesionales. Es una enfermedad que se trata con diferentes profesionales de la salud, ¿sí? Entonces, es muy complejo, pero bueno, es posible la recuperación. No hay que bajar los brazos y hay que utilizar la fuerza con inteligencia, ¿sí? ¿Vieron que el dicho dice, más vale maña que fuerza? Bueno, en este caso aplica, o sea, no es con nuestras fuerzas, ¿sí? Sino que es con la guía de profesionales, con la ayuda de Dios y con el saber también nosotros entregarnos a la ayuda, porque nosotros también como familiares necesitamos ayuda, no solamente la persona que consume. Claro, La familia entera se afecta, ¿sí? La familia entera se afecta. Entonces es muy importante que uno reconozca que necesita ayuda y ya la empiece a buscar. No cuando, porque muchos dicen, no, pero el problema lo tiene él. Bueno, pero está bien, él tiene el problema, pero ese problema te lo traslada. lo ¿Sí? más Ese problema también afecta a la familia. claro. Mati, por eso hay esos grupos, por ejemplo, de familiares de alcohólicos, o familiares de eh, adicción, ¿no es cierto? Porque es como vos decís, la familia también se está enfermando, ¿no? Así es, sí, sí, ahí está la clave, es poder encontrar la ayuda en otros. Sí. Mati, y ahora en esta época de pandemia, yo no sé que desde que empezó la pandemia tuve esa hasta preocupación, te diría, ¿no? De qué hacen las personas que tienen alguna adicción, no pueden salir de la casa y cómo se actúa en esta pandemia, qué están haciendo esos chicos. Por ejemplo, allá en Buenos Aires, donde vos estás, ¿cómo se los puede ayudar? Bueno, la pandemia presentó muchos dilemas. Dentro de esos grandes dilemas está la enfermedad de las adicciones, el consumo problemático de sustancias, Sí, que a la vez detona en un montón de otras problemáticas que también están vinculadas y relacionadas con el consumo, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, ¿no? Que se desprende de ahí, entre otras tantas. Pero es cierto esto que decís, la pandemia potenció el consumo. El observatorio del Cedronar, las estadísticas que se manejan de venta de alcohol, de venta de fármacos, de venta de cigarrillos, ha aumentado exponencialmente.
pero como también han crecido las tasas de suicidio, ¿no? De femicidio. O sea, la realidad es que las problemáticas sociales han crecido mucho en contexto de pandemia. Pero hablando puntualmente de las adicciones, nosotros tenemos que seguir buscando ayuda más allá de la pandemia, porque aquellas instituciones que se dedican a los tratamientos siguen funcionando desde la virtualidad, con mayor o menor efectividad, con mayor o menor disponibilidad, pero siguen funcionando. Y uno lo que no tiene que cansarse es de buscar ayuda. No nos resignemos al problema, no nos resignemos a la realidad de la enfermedad, sino más bien busquemos ayuda y no nos resignemos a buscar ayuda. Porque tarde o temprano vamos a encontrar la salida, si la buscamos. Si no la buscamos, y la vida debería ser demasiado generosa, ¿no? Para que te encuentres con la salida sin haberte levantado a buscarla. Pero a veces pasa, porque ahí donde digo Dios es demasiado misericordioso y fiel, que aún muchas veces sin buscarla la salida Él nos las pone enfrente. Pero me parece que la actitud responsable sería seguir buscando ayuda. Dentro de cada localidad, vuelvo y repito, debería haber por ley un recurso disponible para el tratamiento de la enfermedad de las adicciones, ya sea municipal, estatal, nacional, provincial, pero tiene que haber un recurso disponible para el tratamiento de la enfermedad de las adicciones. Esto es fácil, o sea, ustedes llaman al municipio, digo fácil, pero bueno, en la práctica por ahí cuesta que te atiendan, cuesta todo mucho, ¿no? Pero el municipio tendría que tener la información de cómo acceder a esos recursos, ¿sí? Que pueden estar ligados al hospital, que pueden estar ligados a la salita, al centro de salud, o alguna institución privada o pública, pero que se dedica al tratamiento de adicciones. Entonces, ponerse en contacto con ellos me parece que es una de las acciones que hay que desarrollar. Y después, otra de las acciones que está a nuestro alcance es lo que hoy les decía, es cuando ustedes identifican a una persona que consume sustancias, no darse a la tarea de conocer qué es lo que consume, ni tampoco poner la mirada ahí, ni prejuzgar, ni estigmatizar, sino que nuestras preguntas estén relacionadas al sujeto, a conocer al sujeto, ¿sí? Poder empatizar con la persona, con las cosas que le fueron pasando, hacer preguntas inteligentes, tener una escucha activa, una escucha sin prejuicios. Bueno, esto, ¿no? Empatizar, escuchar, preguntar, compartir tiempo, valorarlo, dignificarlo, ¿sí? ¿Cómo? No juzgar. Eso va a ayudar a conocer al sujeto. Cuando el sujeto se siente amado, se empieza a abrir su corazón. Y empieza a bajar la guardia, que es lo que más necesitamos. Que baje la guardia y que se dé cuenta de que no está frente a alguien que lo va a juzgar o que lo va a lastimar, sino por el contrario, alguien que nada, que lo quiere escuchar, ni siquiera que lo quiere ayudar, que lo quiere escuchar. ¿Viste? Porque a veces está esto también, no, pues yo te quiero ayudar, pero yo no quiero que me ayudes. O sea que seguí caminando. Si yo quiero que me ayudes, te voy a pedir ayuda. Entonces a veces andamos por la vida como queriendo salvar a la gente y hay muchos que no quieren ser salvos, ¿no? Quieren vivir la vida así. Entonces, para mí es clave poder tener espacios donde la persona pueda bajar la guardia y cuando baje la guardia y se encuentre con alguien que le permite decir lo que sea sin espantarse, esa persona va a poder empezar a desahogarse. Y en el desahogo sola se va a dar cuenta que necesita ayuda. ¿Sí? Y la va a pedir. O por lo menos esperar el momento para poder decirle en el momento justo, che, y si buscamos ayuda, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, creo que ese vínculo que se va a ir construyendo nos va a dar lugar a conocer el contexto en donde vive esa persona. Y en paralelo,
nosotros, de manera autodidacta, leer las diferentes fuentes que nos pueden llegar a dar información acerca de las sustancias y el uso indebido de sustancias, las consecuencias, el futuro del consumo de sustancias. Y eso también nos va a ayudar un poco a conocer de qué manera poder entender a esas personas que se encuentran en esa práctica de consumo. Para mí eso en principio, para ayudar a las personas. Y vos decís, ¿y cómo hacemos hoy en contexto de pandemia? Bueno, en principio asegúrate que dentro de tu hogar no haya nadie que tenga problemas de consumo. Porque si vamos a las estadísticas, son muy pocos los hogares que no se encuentran atravesados por problemas de consumo. Entonces, fíjate por ahí. Si no tenés algún familiar, si no tenés algún conocido, porque digo, no estamos invitando a romper la cuarentena, estamos simplemente diciendo, mirá dentro de tu contexto si no hay alguien. Y si no, en el círculo inmediato de relaciones, digo, por ahí tus vecinos, tus familiares, ¿no? Y ahí es donde también me parece que podemos hacer algo hoy, por lo menos hoy. Y después, bueno, en el correr del tiempo seguramente vamos a poder volver al plano físico, y si esto te está despertando el deseo de poder seguir ayudando, también te animo a que vos te puedas capacitar de manera un poco más comprometida, no tan autodidacta, sino a través de programas o de cursos o bueno, lo que tengan para ofrecer, porque creo que te va a ayudar a poder mejorar. Mati, suponte que yo soy una persona mayor, no es mi caso, ¿eh? Una persona mayor que no uso tecnología, que no salgo a la calle porque estamos en pandemia, pero hay algo importantísimo que puedo hacer como cristiano, ¿no? Como cristiana, es orar y orar, ¿no? Por los chicos, por los grandes, por los que están haciendo prevención. Me parece que algunos dicen, bueno, no, yo ya soy grande y no puedo hacer nada. Podés hacer muchísimo. Podés estar apoyando en oración a todas las personas que están trabajando con los adictos y por los adictos mismos, ¿no? Me parece Sí. Sí, fundamental es lo que estás diciendo. No nos tenemos que quedar quietos. Que nos cuentes los proyectos en los que estás trabajando. Bueno, actualmente... ¿De qué se trata? Nosotros estamos, actualmente me encuentro dirigiendo una organización que fundé, que se llama Prevenir es Amar, por medio de la cual estamos, por un lado, capacitando a agentes en prevención, a través de una diplomatura en prevención integral que tenemos conveniada con el Seminario Internacional Teológico Bautista. Esta diplomatura dura 1 año, son 12 módulos, cada módulo dura 1 mes, y cada módulo consta de 4 clases, con un profesional docente de la materia, y con una entrevista a un especialista. Y la diplomatura busca formar agentes en prevención que puedan operar en sus propias comunidades de cara a las problemáticas emergentes, como por ejemplo suicidio, violencia intrafamiliar, violencia de género, abuso, bullying, adicciones, suicidio, bueno, todo lo que hoy lamentablemente es moneda corriente, y nuestra tarea es de prevenir las problemáticas emergentes que acabo de mencionar y promover la salud de las personas. Qué interesante para los docentes, ¿no? También. ¿Cómo? Es interesante para los docentes. Para todas las personas que estén trabajando con niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes o adultos. En realidad es para todas las personas. Nosotros tenemos dentro de los participantes ya van a ser 5 meses que que iniciamos la diplomatura, y tenemos más de 70 participantes de todo el país estudiando. Así que ahí hay personas interesadas por diferentes tipos, de todo lo que te puedas imaginar. Y tenemos padres, tenemos profesionales, tenemos docentes, profesionales de la educación, profesionales de la salud, tenemos la verdad que de todo.
de todo, cristianos, no cristianos, realmente hay una variedad muy, muy amplia, lo cual está muy bueno que así sea también. Y bueno, están abiertas las inscripciones porque la inscripción es abierta todo el año. Así que los módulos no son correlativos, o sea que vos podés, si querés iniciar ahora la semana que viene, en octubre, esta semana iniciamos, mañana mejor dicho, el módulo 5, estamos hablando de la fecha de octubre, ¿no? En octubre iniciamos el módulo 5. Así que, por un lado tenemos esto, por otro lado nosotros nos dedicamos a dar charlas, capacitaciones, ya sea en el ámbito educativo, deportivo, religioso, cultural, artístico, en el contexto de encierro también nos movemos. Y la idea siempre es armar programas de prevención y promoción de la salud, donde en esas instituciones se nos contacta, se nos plantea la necesidad de la problemática, la edad abarcada, y nosotros, en función a la necesidad, al contexto, a la edad, armamos un programa de prevención y trabajamos. Muchas veces lo hacemos con continuidad, otras veces la institución solamente lo quiere como modo de disparador y seguir trabajando ellos, pero bueno, en eso siempre de manera bien, bien artesanal, digo, porque nos ajustamos a las necesidades de cada contexto, trabajamos en la línea de prevención. Y después, bueno, también estamos escribiendo, tenemos 2 libros, un libro que es Mi historia como niño en situación de calle, es autobiográfico, y es un material que está muy bueno para entender un poco cómo es que un niño atraviesa la enfermedad de las adicciones y el delito, y cómo se logra esa recuperación en ese niño. Es un caso nada más, pero que realmente está ayudando a muchas familias a creer que hay esperanza. Y después tenemos otro material que se llama Prevenir es Amar, al igual que la organización, y esta es una guía de trabajo, es una guía práctica de formación en prevención. Yo los tengo acá, este que te decía recién, que es Guardado en su corazón, es mi historia de vida, y este es Prevenir es Amar, que es una guía práctica de formación en prevención. Con estos 2 materiales también estamos ayudando muchísimo, hay muchos ya lectores que se han visto beneficiados por lo que ofrece la lectura, así que los animamos a que lo puedan obtener, se pueden contactar con nosotros directamente o pueden buscarlo en Mercado Libre, que también lo tenemos ahí disponible. Y seguimos siempre haciendo cosas. Bueno, ahora estamos por lanzar un programa de televisión que va a abordar problemáticas sociales desde la historia de resilientes, personas que han pasado por esos eventos traumáticos, como lo es la violencia, las adicciones, enfermedades y demás, pero que se han logrado recuperar y que hoy están ayudando a otras personas a poder lograr también la recuperación, por medio también de la fe en Jesús. Obviamente nuestro objetivo es mostrar que la fe ocupa un rol fundamental en la recuperación, así que estamos trabajando también en ese proyecto, y bueno, y siempre encarando nuevos proyectos, porque siempre dentro de la tarea de prevención. Mati, ¿qué es Misión Sorpresa? Y tenemos otra actividad solidaria evangelística que se llama Misión Sorpresa, por medio de la cual llegamos a diferentes instituciones que se encuentran atravesando algún tipo de proceso y compartimos un mensaje de esperanza, de motivación, de fe, y les regalamos el libro Guardado en su corazón, que es mi primer libro, a todas las personas que se encuentran ahí, a pacientes, bueno, a personas que están detenidas, a todos los que se encuentran en un proceso. En colectivos y También lo hacemos en la vía pública, sí, lo hacemos en transportes públicos. El objetivo es llegar a compartir esperanza. Lo hacemos en todos los lugares que se nos abran las puertas, en la medida que contemos con los recursos, porque obviamente nosotros todo esto lo financiamos de manera autogestiva, así que estamos siempre midiendo la moneda, ¿no? Pero bueno, Dios se encarga de proveernos y eso es lo que nos tiene hasta acá y nos va a seguir manteniendo, así que estamos en ese sentido contentos, pero sí,
todo lo que hacemos lo hacemos de manera autogestiva. Así que cualquier persona que se quiera contactar con nosotros para obtener los libros o para, si quieren colaborar, ofrendar o lo que esté en su corazón, lo pueden hacer a través, contactándose a través de las redes sociales, cualquiera sea, Instagram, Facebook, YouTube, y nos encuentran como Matías Cornets. Matías Cornets. Y de paso, bueno, conozcan también nuestras redes sociales que ahí van a encontrar un poco más de lo que hacemos. Y también tenés un canal de YouTube que es Prevenir es Amar. Matías Cornets, así nos encuentran. Como Matías Cornets en cualquier red social. Y también tenemos las redes sociales de Prevenir es Amar, pero no tenemos YouTube en Prevenir es Amar por ahora. Solamente tenemos Instagram y Facebook para Prevenir es Amar. Pero en YouTube, en mi canal de YouTube, Matías Cornets, ahí sí van a encontrar todo. Prevenir es Amar, Misión Sorpresa, mensajes reflexivos. Van a poder encontrar. De paso, los invito a que se suscriban al canal y puedan obtener las notificaciones de los próximos videos. Bueno, Mati, te libero. Me parece que acá hay material para 2 programas más. Muy bien, muy bien. Cometimos un error con Andrés en el programa el 6 de octubre cuando dijimos que tenías un canal que era Prevenir es Amar, pero bueno, me parece que eso lo hicimos mal. Mati, querido, gracias. Nos vemos, apenas termine la pandemia, ya estás contratado para venir a Venado Tuerto. Buenísimo, nos vamos para allá entonces. Así nos dan unas buenas charlas y compartimos unos mates también. Así será, con mucho gusto y gracias también por el espacio. Espero que bueno, nos volvamos a encontrar, que disfruten de todo esto que estuvimos hablando, que les sirva y cualquier duda que tengan, nos escriben, nos contactan y vamos a estar tratando de agotar las dudas. Pero sí. Dale. Entonces, seguimos en contacto con las redes, como siempre. Y bueno, nuevamente gracias y que el Señor te bendiga muchísimo, a vos, a tu hermosa familia, y cariño, Mati. Muchas gracias. Muchas gracias. Querido, hasta siempre. Hasta siempre, hasta luego.